Hola a todos y bienvenidos a Ecos de la Educación. Hoy nos encontramos aquí con la licenciada Angelice Pulido, el licenciado Jorge Eliezer y quien les habla, la licenciada Alessandra. Hoy nos vamos a hacer nuestro podcast enfocados a Ecos de la Educación. Vamos a hablar un poco de la tradición al constructivismo. Vamos a hablar sobre los métodos pedagógicos desde la educación tradicional hasta los enfoques constructivistas actuales. Pues la educación ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de la humanidad y a lo largo de la historia ha experimentado cambios significativos que han transformado de manera en que aprendemos y enseñamos. Hoy analizaremos cómo han cambiado las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Y conoceremos y hablaremos de dos pedagogos súper influyentes y súper importantes como es María Montessori y Paulo Freire, que han dejado su huella en la educación. Acompáñenos en este recorrido para comprender mejor la evolución de la educación y su impacto en la sociedad, que nos ha mejorado y que nos ha enseñado también cómo aprender, pero también cómo enseñar. Para empezar, hablaremos de la educación tradicional. En la antigüedad, la enseñanza estaba reservada para las élites. En Grecia, por ejemplo, la educación tenía un fuerte componente filosófico, con pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, que enfatizaban la importancia del razonamiento lógico y el pensamiento crítico. La enseñanza se basaba en el diálogo y la mayéutica, un método que consistía en hacer preguntas para guiar a los estudiantes hacia el conocimiento. Por otro lado, la educación estaba más focalizada en la oratoria, la retórica y la formación cívica. La enseñanza se impartía en hogares aristocráticos o en escuelas especializadas dirigidas por gramáticos y retóricos. Sin embargo, con la caída del Imperio Romano y la llegada de la Edad Media, el acceso a la educación se rigió aún más y la Iglesia Católica asumió un papel importante en la enseñanza, estableciendo monasterios y escuelas catedralicias, donde los monjes impartían conocimientos basados en la memorización y en el dogma religioso. Durante este periodo, el método educativo era rígido y autoritario, con poco espacio para el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad. Con la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX, la educación experimentó un cambio radical. La necesidad de formar trabajadores para la industria llevó a la creación de un sistema educativo masivo y estandarizado. Se establecieron escuelas públicas y se diseñaron estudios enfocados en la disciplina, la obediencia y la repetición de información. El modelo de enseñanza se estructuró en horarios estrictos, con clases donde los alumnos debían permanecer sentados y atentos mientras el maestro transmitía conocimientos de forma unilateral. Este modelo, influenciado por las necesidades del sistema económico, priorizaba la uniformidad y la eficiencia en lugar de aprendizaje significativo. En muchos países, este enfoque persiste hasta la actualidad, aunque cada vez se cuestiona más debido a la falta de adaptación a las necesidades individuales de los estudiantes y a las demandas de un mundo que está constantemente en cambio. Ahora dejemos ese enfoque y venimos aquí, pasemos al enfoque del siglo XX, donde ya dejamos atrás ese modelo rígido y memorístico y empieza a cambiar las cosas. Surgen nuevas ideas en busca de alejarse de mucho, donde el protagonista era el docente y el estudiante simplemente observaba y ya. Ahora surgen las ideas de buscar un protagonista, el estudiante, donde él sea el protagonista del aprendizaje. Uno de los enfoques más influyentes fue el desarrollado por María Montessori, una pedagoga italiana que revolucionó la enseñanza infantil. Su método se basaba en la idea de que los niños aprendan mejor cuando exploran y descubren por sí mismos. En un ambiente preparado
con materiales específicos que estimulan su desarrollo cognitivo y emocional. Le daba las herramientas para que el niño investigara desde temprana edad, se actualizara, le generara curiosidad, muchas cosas. Pues Montessori promovía la autonomía del estudiante, permitiendo aprender desde su propio ritmo. Sabemos y conocemos que todos los niños no aprenden de la misma manera, que todos no aprenden al mismo ritmo, ¿sí? Que hay unos niños que les dificulta, que hay diferentes formas de verlo. Entonces, iba más enfocado en ese sentido. Montessori promovía, como decíamos, la educación autónoma, un enfoque donde ya el maestro no es el centro de la enseñanza, sino era un guía que le facilitaba el aprendizaje del niño. Este cambio significa una ruptura importante en el sistema tradicional, pues ya al enfocarse más a la creatividad, a la independencia, a la capacidad de resolver problemas desde una temprana edad. Hoy en día este método de Montessori sigue siendo el frente fundamental en muchas instituciones educativas, por las cuales hemos podido ver muchos docentes, como hemos podido participar en ellas y analizar que todavía se ven y que está muy rasgado el método de Montessori hoy en día. Siguiendo con los enfoques del siglo XX, el constructivismo juega un papel importante y clave en la transformación de la enseñanza. Este enfoque, desarrollado por teóricos como Piaget y Vygotsky, sostienen que el aprendizaje es un proceso activo en el cual los estudiantes construyen su propio conocimiento a partir de sus experiencias previas y la interacción con el entorno. En este sentido, los estudiantes dejan de ser receptores pasivos de la información para convertirse en actores activos de su proceso de aprendizaje. Además, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo son metodologías que han ganado popularidad en el siglo XXI. Estas metodologías promueven el desarrollo de habilidades de investigación, pensamiento crítico, resolución de problemas, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos del mundo real. Y no podemos hablar de cambios de métodos pedagógicos sin mencionar un pedagogo importantísimo como fue Paulo Freire, pedagogo brasileño que dejó su profunda huella en la educación moderna y en su obra Pedagogía del Oprimido. Freire argumentaba que la educación debe ser un acto de liberación, un proceso de diálogo donde el estudiante participe activamente de la construcción del conocimiento. Criticó el modelo típico bancario de la educación, donde decía que nosotros los profesores simplemente depositábamos conocimientos en los niños sin permitirles cuestionar ni reflexionar sobre ello. Freire promovió la idea de la educación liberadora basada en un diálogo, en la interacción tanto del estudiante con el docente como el docente con el estudiante, ¿sí? Les dio la idea que el estudiante aprendan a cuestionar la realidad de lo que lo rodea y a buscar soluciones de sus propios problemas. Que nosotros les demos las inquietudes para que ellos aprendan a cuestionarse y aprendan a generar ideas y a cuestionar que si realmente la información transmitida o dada por nosotros es la real o hay otras fuentes que nos quieren cambiar esa teoría. Su legado sigue siendo esencial para aquellos educadores que buscan transformar la educación en una herramienta de cambio social y fomentar el pensamiento crítico y la emancipación. Creo que como docentes lo debemos traer al aula cada vez que podamos, cada vez que hagamos nuestra práctica y generar en esos niños esa pedagogía crítica. Profe. Finalmente, en el siglo XXI, los métodos pedagógicos han evolucionado aún más, con el constructivismo consolidándose como una de las corrientes más importantes. Hoy en día, el estudiante es el centro del aprendizaje
y la educación se ha visto profundamente transformada por la tecnología. Las plataformas digitales, la realidad aumentada y el aprendizaje en línea han abierto posibilidades permitiendo mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades individuales de los estudiantes. El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo y la incorporación de herramientas tecnológicas son solo algunas de las tendencias que caracterizan la educación moderna, donde los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino que desarrollan habilidades para enfrentarse a un mundo cambiante, dinámico, globalizado y diverso. En conclusión, tenemos que la educación ha recorrido un largo camino desde sus inicios tradicionales hasta los enfoques innovadores del siglo XXI. Cada etapa de la historia ha aportado elementos fundamentales para la evolución de los métodos pedagógicos, hasta la memorización y la disciplina de la educación tradicional, hasta la autonomía y el aprendizaje promovido por pedagogos como Montessori y Freire. La evolución de los métodos pedagógicos nos demuestra la importancia de adaptar enseñanza en las necesidades de cada época y contexto. En un mundo que constantemente tiene cambio, la educación debe seguir evolucionando para responder a los desafíos actuales y preparar a los estudiantes para un futuro incierto. Como educadores y estudiantes, tenemos la responsabilidad de seguir explorando nuevas metodologías que nos permitirán mejorar la calidad del aprendizaje y formar ciudadanos críticos y comprometidos con su entorno. Con esta reflexión, llegamos al final de nuestro episodio de los ecos de la educación, de la tradición al constructivismo. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de los métodos pedagógicos y que esta conversación les haya brindado muchas perspectivas sobre la enseñanza y el aprendizaje. Nos despedimos hasta el próximo episodio, en donde seguiremos explorando temas clave en el mundo de la educación. Hasta pronto. Adiós.